favorecido por los primeros cristianos, la mayoría de los escritos de Platón aún sobreviven. Sin embargo, a pesar de su renombre, a menudo todavía se le malinterpreta o se le tergiversa. Evitando cualquier análisis o categorización general, en este video puedes aprender detalles sobre uno de los diálogos de Platón. Hitias Mayor de Platón, la teoría de la continua realidad. Aunque es disputado quién fue el escritor de este diálogo, también es uno de los más entretenidos. Contiene un chiste recurrente que no podré transmitir en el cual Sócrates finge humildad y alabanza a un demasiado altanero, pretencioso y vanidoso Hitias. Además, creo que la teoría proporcionada por Hitias ha sido injustamente discriminada. Es universalmente considerada una falacia. Sin embargo, yo afirmo, esto solo es así desde una cierta perspectiva metafísica. De todos modos, al principio Hitias afirma que la sabiduría ha progresado mucho. Esto se evidencia por el hecho de que los antiguos sabios eran pobres y poco influyentes. Mientras que actualmente, los hombres sabios, como él, son ricos y muy importantes para la sociedad y las ciudades. Jocosamente, Sócrates da a entender que, por lo tanto, Hitias es superior a los 7 sabios de la antigüedad. Al darse cuenta de la reprensible vanidad, el sofista afirma que, para evitar la envidia, él tiene la costumbre de alabar a los muertos en lugar de a los vivos. En mi opinión, esto es de lo más sensato. Como decía mi abuela, honra a los muertos y desconfía a los vivos. Entonces Hitias se jacta de que él es más rico de todos los demás sofistas. Incluso más que Gorgias o Protágoras. Se hacen varios comentarios que involucran a los espartanos. Aunque la réplica es entretenida, me adelantaré. Basta con que se sepa que a los lacedemonios les encantaría oír los relatos míticos e históricos de Hitias. Sócrates dice que él no está interesado en un culto a los héroes y, en cambio, pregunta sobre la teoría estética. El filósofo alega que a menudo una persona muy molestosa le pregunta sobre la naturaleza de la belleza. Inteligentemente, Sócrates está inventando un interrogador ausente para poder criticar las respuestas de Hitias sin ser él quien haga la crítica. El sofista responde jactándose de su capacidad de responder a una pregunta tan simple. Por desgracia, por supuesto, él no hace más que proporcionar ejemplos, en lugar de explicaciones. Al principio, dice que una mujer hermosa es hermosa. Sócrates rápidamente proporciona los ejemplos contradictorios de un hermoso caballo y una hermosa olla. Hitias se enfurece y, hablando del interrogador inventado, el filósofo emplea su estrategia discursiva. Ese es el tipo de persona que es, Hitias, no elegante, sino vulgar, que no piensa en nada más que en la verdad. Pero, sin embargo, hay que responderle algo a ese hombre. En un momento dado, Sócrates hace referencia a Heráclito. El antiguo sabio, mi amado príncipe de Efeso, había dicho hace mucho tiempo que la belleza está en el ojo del espectador. Se le cita diciendo que un mono, aunque feo para los humanos, puede ser de lo más hermoso a otros monos. Por lo tanto, Hitias proporciona el ejemplo del oro. Haciendo referencia a las esculturas de Fidias que no hacen uso del oro, Sócrates fácilmente desmonta esa respuesta tan tonta. El filósofo también habla de la naturaleza poco práctica o inútil del oro. Esto último lleva a Hitias a responder un poco más profundamente, ya que dice que lo bello es lo que sea más apropiado. Sin embargo, cuando proporciona ejemplos de tal medida de belleza, se mete en problemas. Dice que lo más apropiado es que los niños mueran después de sus padres, ya que lo más apropiado es que los hijos entierren a sus padres. Sin embargo, Sócrates afirma que el interrogador ausente plantearía la cuestión de que la humanidad no debe enterrar a los dioses, sus padres y creadores. Es decir, lo que es apropiado también es subjetivo. Por cierto, el apoyo o uso de la subjetividad no es anormal para Platón. Tal cosa no es la razón por la que muchos dudan de la autoría de este diálogo. Volviendo al texto, la conversación cambia. En cierto sentido, Hitias admite su ignorancia y Sócrates le pide que indague junto con él. Que participen en una indagación colectiva. Se dice que la noción de lo apropiado tiene dos interpretaciones. Puede considerarse la fuente de la belleza, o puede considerarse la causa de la aparición de la belleza. Si lo apropiado hiciera ser, y parecer, bello,
entonces las dos cosas serían inseparables. Todo lo que es bello parecería bello y viceversa. Por supuesto, eso no es como funciona lo bello. A veces las cosas parecen bellas, pero en realidad son feas y viceversa. Introduciendo una nueva hipótesis, el filósofo se plantea si lo bello resulta de la utilidad, de su uso. Se proporciona el ejemplo del poder. Sobre esto, Sócrates plantea la siguiente pregunta. Aquellos que cometen errores y logran y hacen cosas malas involuntariamente, si fueran impotentes para hacer esas cosas, ¿no las harían? En otras palabras, la utilidad o el poder son en sí mismos solo loables, hermosos, relativos a su aplicación, a su intención, a su fin. Ahora bien, pues, Hippias afirma que lo bueno, lo benéfico, es lo bello. Sin embargo, surge un razonamiento circular. Ya que el bien no puede ser a la vez la causa de la belleza y ser la belleza misma. Debo señalar que, en mi opinión, esto no es necesariamente falaz. No veo la necesidad de sostener un razonamiento o progresión lineal. Que una cosa pueda ser ella misma y la causa de sí misma es, en realidad, la cuestión, el problema, de todo este diálogo. Más adelante hablaremos de ello. Por el momento, Sócrates ofrece otra posible respuesta. Habla de la alegría o el deleite como la causa de la belleza. Esto es así para lo visual y lo auditivo. Curiosamente, sostiene el filósofo, esto restringe lo bello a la vista y al oído. Todas las demás cosas no son verdaderamente bellas, solo lo son metafórica o analógicamente. Pregunto, ¿qué pasa con el gusto? ¿No puede considerarse que el gusto es tan agradable como la vista y, por lo tanto, tan bello? Menciono la previa cuestión para indicar que, según esta hipótesis, lo que hace bello a lo bello no es cualquier tipo de placer. Más bien, lo bello es un tipo particular de placer. Sin embargo, por desgracia, el diálogo no profundiza en el previo punto. Alguien como Immanuel Kant volverá sobre este tema. Aquí, el tema cambia. Una vez más, la verdadera cuestión que nos ocupa no es la estética. Sócrates se pregunta si una cosa puede ser bella aunque ninguno de sus componentes, el visual o el auditivo, sea bello. Hippias dice que esto no puede ser. Dice que, si el todo es bello, por lo tanto la belleza estaba como si enterrada, escondida, en las partes. Fíjate en la afirmación. Nunca descubrirás que tú y yo estamos afectados por un afecto por el cual ninguno de nosotros se ve afectado, no consideras la totalidad de las cosas. Ustedes prueban lo bello y cada entidad individual tomándolas por separadas y cortándolas en pedazos. Por esta razón, no observas que las encarnaciones de la realidad son por naturaleza tan grandes e indivisas. Desgraciadamente, Sócrates encuentra esta postulación ridícula. Parece hablar con sarcasmo cuando dice que antes pensaba que tú y yo, que cada uno de nosotros éramos uno, pero ahora nos has enseñado que si ambos somos dos, entonces cada uno de nosotros es inevitablemente dos, y si cada uno es uno, entonces ambos somos inevitablemente uno. Hay que notar que, en esta declaración Sócrates ha convertido el número en una cualidad, mientras que Hippias hablaba de cosas como la belleza o la justicia. El filósofo continúa argumentando con la cualidad numérica de par e impar. Como el número 2 es par, eso no significa que el número 1, del que se compone el número 2, también deba ser par. Hippias dice que su propia teoría no se aplica a los números, y Sócrates se burla. Una vez más, vuelve a la idea de que las cosas deben ser relativas y subjetivas. Los dos hombres discuten algo más, pero son incapaces de llegar a una definición o causa satisfactoria de lo bello. Hippias dice que no le interesan esos asuntos triviales. Él está más interesado en ganar gran fama como gran orador. Sócrates dice que él es poseído por alguna maldita fortuna, de modo que siempre estoy errante y perplejo, me ocupo de pequeños asuntos tontos sin importancia. De la manera más jocosa, agradece a Hippias por la conversación y termina con el entonces famoso proverbio. Las cosas bellas son difíciles. Me siento obligada a mencionar más sobre la noción de Hippias, una que se conoce como la teoría de la continua realidad. No puedo dejar de concluir que, efectivamente, puede ser correcta. Reitero, es decir que lo que existe en el todo debe existir en las partes.
Esto puede parecer obviamente incorrecto. Sin embargo, solo lo parece porque no se está considerando todo lo relacionado con las partes. Es decir, si solo se consideran las manifestaciones inmediatas de las partes, entonces lo que es verdad del todo no lo es de las partes. Sin embargo, el punto de Itiaz era probablemente que las partes son portadoras de elementos potenciales, latentes, que se manifiestan cuando están en el grupo. Lo considero un ataque parmenídeo a los pitagóricos. Los pitagóricos querrían creer que los números son entidades completas e independientes, como si fueran átomos de existencia, bloques de construcción con cualidades absolutas. Los parmenideanos, en cambio, tendrían números, tendrían todas las partes de la realidad, como meras porciones de una totalidad homogénea. Las partes, los números, las cualidades independientes, solamente son ilusiones debidas a nuestra limitada, mortal, perspectiva de la existencia. Quienquiera que haya escrito este diálogo, si no fue Platón, podría haber hecho que Itiaz dijera que el número 3 debe contener algo de par, o el potencial de ser par, de lo contrario, ¿de dónde vendría el par del 6? Para Parménides, nada puede venir de la nada, ergo lo par y lo impar deben estar en cada número. Creo que ahí reside la lógica de la teoría de la realidad continua de Itiaz. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Si la naturaleza pone a prueba el intelecto por medio del deseo, es el inteligente quien alcanza o se abstiene del deseo. El sabio que se sacrifica por los demás a menudo neciamente sacrifica la sabiduría misma. Alabar a los muertos es la mejor manera de evitar halagarse y envidiar a los vivos. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.